You're watching the Smithsonian Latino Virtual Museum. I'm Dr. Rosa Fitzek. Today we find ourselves in Toalta, Puerto Rico with master artisan Luis Gonzalez, tallador de santos, new cover of saints. In our previous broadcast, we were talking about some of his biography, how he came to be an artisan and work with wood and carve saints, and also a little bit about his process and the tools that he's using. We're going to continue some of that conversation and pick up on the theme of the colors. Entonces vamos a continuar con el tema del proceso, don Luis, y le quisiera preguntar acerca del uso de los colores, que para usted tiene un significado muy grande en su trabajo. Con mucho gusto. Los colores que se deben de usar, que se están usando, los que yo uso, son colores que llaman colores litúrgicos. No fue un invento mío, sino que eso está en mis libros, en mis misales. Está sobre la regla de los colores, que establecido por la iglesia, y lo que llaman colores litúrgicos. Y la suma importancia de estos colores es que están a tono, en su mayoría, enlazados con la historia del santo, con los eventos que pasaron con cada uno de los santos. Tiene que ver mucho con los colores. Y la iglesia pues estableció los colores para decirle al público, a sus feligreses, por qué está pintado de ese color y lo que significa y qué fue lo que pasó en la vida de ese santo. Si empezamos con los colores de los reyes, ya los reyes, pues muchas personas, como son a caballo, son en desfiles, son como cosas, pues quizás muchos de los artistas o muchos los que desconocen el valor sobre los colores litúrgicos, los pintan con colores brillantes, carnavalescos, a los reyes, como que significan alegría, que significan cosas de la tradición, pero esto va mucho más allá de eso. Por ejemplo, los reyes tienen verde, tienen azul y tienen amarillo. La lista que hay de colores, de los colores litúrgicos, son blanco, verde, negro, violeta, está el color rosado, está el color oro. Ok. Porque yo digo siempre que los colores establecidos por la iglesia, colores litúrgicos, tienen su nombre y apellido. Si vamos a hablar del verde, quiere decir retoño y juventud y esperanza. El amarillo, que representa el oro, significa realeza. Y el azul, que es el color universal que llamaron, ese color es el amor y el respeto hacia la Virgen. En el frente de los colores, pues la vestimenta de ellos, por ejemplo, los pantalones, la ropa de vestir puede ser cualquier color, igual que las túnicas interiores, puede ser también los colores, o una combinación de ambos colores, pero que siempre figuren esos tres colores establecidos por la iglesia y por regla general. Deben de ser incluidos en el proceso de la pintura de los reyes. Pero también no tienen que ser las capas de esos colores que yo les mencioné, pueden ser el resto de la vestimenta, pero que siempre figuren esos tres colores. Juventud y esperanza, retoño, oro o amarillo, que es realeza, y el color universal, que es el azul, que es lo que decimos, amor y respeto a la Virgen. Eso en cuanto a los colores de los reyes se refiere. Perdón. Entonces los otros colores que le iba diciendo, el blanco significa pureza, el azul, amor y respeto a la Virgen, color universal, el verde es el retoño. Entonces, en la lista de los colores está el morado, perdónenme, el color morado significa penitencia, sacrificio. O sea, cualquier santo que fue maltratado, castigado por predicar el evangelio, cualquier cosa, pues era castigado, pues en la Biblia, en los misales, pues entonces se pinta de color morado. Perdónenme. Para la iglesia, estos colores tienen mucho que ver. Si algún sacerdote o algún miembro de la iglesia ve ese color en una pieza y dice ese color, ese santo fue sufrido en el pasado.
Por eso es que está pintado el color morado, que es color de sufrimiento. El mismo color, el rosado viejo, rosado oscuro, también significa lo mismo. El negro significa luto. Por ejemplo, el rojo significa sangre, que viene siendo el sinónimo de pasión. Para los crucifijos, por ejemplo, para Cristo, el color rojo que es la sangre, pues eso quiere decir que fue martirizado. Y esa, por lo menos, eso es la relación que guardan los colores y los colores que deben de ser aplicados en las imágenes. Muchos artistas pues pintan colores de su predilección, pero el artista que está concentrado en lo eclesiástico, en lo litúrgico, siempre acude a los colores. Y cuando no los conoce, uno sabe de ellos, pues busquen el misal, donde en una de las páginas pues se encuentra la lista de los colores y su significado. Por eso deben de ser aplicados en las tallas estas, las imágenes religiosas. So he's just explained to us about the use of color in his work, and the colors that he chooses are not arbitrary. He explains how every color has a meaning, and he gets the meaning, and he knows how to use which color from religious writings and religious publications that have been established by the church. So, for example, sometimes you might see a carving or a figure of the three kings or the three wise men painted in very bright colors that he describes as carnivalesque. Whereas if you'll notice in the piece that he just showed us, he prefers to use more muted colors, and he uses green, yellow, and blue. And he tells us that colors have a first name and a last name, meaning that there's very specific attributes attached to them. Green, for example, means youth and hope, and blue, for example, means love and respect for the Virgin Mary. And when he prepares his pieces on the three kings, he always uses these three colors: green, yellow or gold, and blue. Another example would be the color purple, which means sacrifice. And this color he uses for saints that have suffered or that have experienced some kind of sacrifice in their lives. So the colors are a way to refer to the history and the life of that saint. So it's another way to tell the story of that saint and to tell the story of these religious beliefs, as they're both rooted in the mandates that are established by the Catholic Church, as well as in popular usage. And he always refers back to his books if he has any doubt about which color to use for which saint. Muchas gracias. ¿Tiene una pieza en su mano? No, quería añadir un poquito más a mi último comentario sobre los colores. Aquí hay un ejemplo del color mártir. En este caso, San Esteban fue el primer mártir que persiguieron y apedrearon y lo mataron. Y la iglesia lo identifican con color blanco de pureza y rojo de pasión. Esa combinación quiere decir que es mártir. Cualquiera que haya leído un poquito sobre la historia de los santos, sobre la historia de los significados de los colores, va a determinar que este color identifica a este personaje como un mártir. Aquí se notan las piedras, una en el hombro y otra en la cabeza. El cántaro de la mirra. La mirra es una resina que significa muerte. El sinónimo de muerte. Entonces se lo lleva aquí. Eso es lo que significa. El que lo ve y sabe de esto y sabe, a él lo mataron, ¿verdad? Yo sí, porque hay mirra ahí, que ese es el sello de la mirra. Y entonces la palma, que significa resurrección, es todo lo mismo que si tuviera el aura arriba sobre la cabeza, viene significando lo mismo. Pero como hablamos de colores, pues esto es lo que identifica un mártir. Color rojo o color blanco. Si es un mártir que tiene el blanco, rojo y también tiene el verde, quiere decir que ese mártir era joven. Fue en su tiempo, cuando lo mataron joven, era joven también. Alguien que sepa de colores, vuelvo y repito, dice, ese personaje lo mataron cuando estaba joven. Si uno le pregunta por qué lo sabe, porque está de rojo, blanco y está de verde. Y como está de verde es sinónimo de juventud. Es una manera de conocer más la historia. Exactamente, por eso es que yo siempre digo que hay que leer más que buscar ilustraciones. Porque las ilustraciones, pues ya otros artistas pues ya han hecho esa composición y todo. Y el que la copia, pues tal vez
originalidad, vamos a decir. Pero eso en cuanto a los colores se refiere. So here we just saw Saint Stephen, and he was the first martyr, Don Luis tells us. And you'll notice that he's dressed in white, which means purity, and also red, which means passion. And this combination of white and red indicates that he is a martyr. So anytime you see a saint in white and red, you'll know that he is a martyr. If the martyr is also wearing green, then you'll know that that saint is not only a martyr, but was also young when that happened. So knowing these colors and knowing the history behind the colors is another way of knowing the story of that saint's life. Para regresar un segundito a los reyes, que estábamos hablando en Puerto Rico, pues tenemos a Gaspar, Melchor y Baltasar. Eso Y en es Puerto correcto. Rico, Melchor se ve de una manera diferente que digamos en otros países. ¿Nos podría decir o hablar acerca de las decisiones que toma usted como artesano en pintar y designarle un color de piel a cada rey? Claro que sí, después de haber leído toda esta historia de los reyes, pues yo diría que el único país en el mundo que pinta a Melchor con tez morena, por no decir negro, de negro, Puerto Rico yo creo que es el único país en el mundo que lo pinta así. Porque hay algo que tengo que decir, que después de haber leído la verdadera historia, que se encuentra en los libros, en algún museo en París, donde dice, perdónenme, que estoy un poquito afectado por la temperatura de aquí de la lluvia, ¿verdad? Se dice que el verdadero rey moreno era Baltasar. El joven Melchor, que aquí parece sin barba y sin nada, era joven, rubio y lampiño. Pero aquí nos enseñaron desde el principio, de cuando empezó todo esto de estas tradiciones religiosas, nos pintaron como el más joven, que era el moreno. Fue por error, fue por falta de información, no se sabe por qué fue, pero este servidor que está aquí, Luis González, pues sigue la tradición. Y soy fiel a la tradición y voy a seguir pintando a Melchor moreno. Si alguien me preguntase, ¿es verdad que Melchor era moreno? Yo digo, no, Melchor no era moreno. Moreno nos enseñaron, eso se estableció en la enseñanza que nos dieron, en las tradiciones que seguimos. El verdadero rey negro se llama Baltasar. Así es que para mí, que es el único país en el mundo, y algunos libros lo dicen, los libros que tienen que ver con esto, que el único país en el mundo que tiene Melchor de negro es Puerto Rico. Y yo, como maestro que soy de artesanía, de 62 años de experiencia, no me atrevería a pintar a Baltasar de negro, porque creo que voy a cambiar mi fama y voy a pasar a otro término donde me van a convertir en mártir. No quiero ser un Esteban. Bueno, gracias. So he's just told us about something very particular to the three kings, or the three wise men in Puerto Rico, which is that the middle figure, which is Melchor, appears as dark-skinned, and he has on either side of him the other kings, which are light-skinned. And this he's learned from his research and his reading, and actually the true dark king is supposed to be Baltasar, or the first one in the set of the three kings. But in Puerto Rico, because of the way that the religious traditions were taught, what happened was that the middle king, or Melchor, which is the young one, which is the beardless king, has come to be represented with the dark skin, and not the first one, which is Baltasar. And so he commented that he wouldn't feel right painting the kings in any other way, because that's the way that it's done in Puerto Rico, and it's something very particular to the popular religiosity and also the artisanal practices here. Ahora nos podría hablar un poco de la pieza que tiene aquí en la prensa. Me sonrío un poquito, ¿verdad? Pero de los reyes que estaban hablando sobre los colores, sobre la tez morena y sobre todo, ahora tengo un San Francisco aquí. Quizá nadie sabe que esto, el tema San Francisco, la figura San Francisco nos toca de cerca.
porque si hablamos de tradiciones, aquí en San Francisco está la silueta nada más, estoy empezándolo ahora, pero a él le debemos parte de nuestras tradiciones, las que seguimos. Él fue el primero en ordenar y establecer a su vez lo que llamamos nosotros y tenemos como tradición el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue el primero en improvisarlo en alguna isla llamada Grecia, cerca de Italia, según cuentan, según está escrito. Y fue el primero que improvisó un nacimiento con seres vivientes, un nacimiento vivo, en una villa donde él adoctrinaba a las personas y estaba establecido ahí. Ahí fue donde con los vecinos y todas las personas de ese sitio donde vivían, pues hicieron el nacimiento. O sea que a San Francisco le debemos en que hoy día nosotros improvisemos un nacimiento, perdón, en nuestra casa, en una esquinita, ¿ves? Y siempre llevemos a cabo esa composición. Yo no sé, pues yo me atrevería a decir que yo voy a montar un nacimiento en una mesa y si tengo un San Francisco dispuesto, lo pondré en una esquinita también como parte del nacimiento. Lucirá medio raro, ¿no? Para algunos y ya está medio ridículo para otros, pero si me preguntan, entonces yo le explicaría por qué. Es un personaje de mucha importancia en nuestras tradiciones, como decir el nacimiento. Muchas gracias. Es una conexión que no había hecho anteriormente. No. Sí. So I asked him about the piece that he was working on right now, and it's Saint Francis. And Saint Francis actually has a connection to Christmas and holiday celebrations that I personally was not aware of until speaking with Don Luis. Saint Francis was the first person to improvise a nativity scene during his life using live animals, so using live figures. And so it's to Saint Francis who we owe the practice of making nativity scenes in our own home during Christmas time. And he identifies what Saint Francis did during his life by creating a live nativity scene to the practice that many of us follow during Christmas time today, which is assembling a nativity scene in our own homes. ¿Hay algo más que quiera añadir acerca de lo que hemos hablado? No, eso es sobre el nacimiento. Ajá, sobre el nacimiento. Le estaba hablando sobre San Francisco y a lo que le debemos a él sobre la improvisación del nacimiento. Pues tenemos también que añadir un poquito a eso, a la visita de los reyes, cuando el evento del nacimiento. Que muchos improvisamos un nacimiento y ponemos los reyes a caballo dentro de un nacimiento. Para mi opinión personal, eso como desluce un poquito el nacimiento, porque ya para el nacimiento deberían ser reyes de pie, en forma de rendirle este culto al niño Jesús y todo, pero no a caballo, porque yo he visto muchos nacimientos improvisados, con los reyes a caballo, dentro de un establo donde nació el niño. Es un poquito impropio, ¿verdad? Deslucir la cosa, pero la verdadera composición sería los reyes o sentados, de pie o arrodillados en forma de reverencia, pero no a caballo. Eso también pues, quería añadir, ¿verdad? Sí, cómo no. So, continuing with the conversation about nativity scenes, he's noted that sometimes when people are assembling their own nativity scenes, that the three kings appear mounted on horses, and for him it's not quite the way that he would do it. For him, the three kings should be standing in a reverent posture before baby Jesus rather than mounted on horses. So for him, the proper assemblage of a nativity scene needs to have the kings standing on foot rather than in the traveling process on their horses. Pues muchas gracias por mostrarnos algunas de sus piezas. También le quería preguntar acerca de los milagros que tiene aquí. Esto también tiene su historia y es parte de nuestras tradiciones. Lo que llaman ex-votos o milagritos que le llamamos nosotros. Ya la palabra milagro es cuando se lleva a cabo el milagro. Mientras tanto es un ex-voto.
Pues estos pedazos de escultura pequeña en diminutos, esto viene desde ahí, se han encontrado hasta en Grecia, se han encontrado en Bélgica y en muchos países de Europa, se han encontrado muchos. O sea que más o menos esta tradición está propagada por muchas partes del mundo. Y la explicación que voy a dar sobre esto es una realidad. Lo que pasa es que la creencia sobre esto lamentablemente pues en parte se ha perdido. ¿Entiendes? Pero cuando estas personas que creían mucho en esto, los fieles devotos de los santos, tenían algún padecimiento, los que iban donde el médico, muchos perdían la fe en el médico, digo yo, y eso es una opinión muy personal, y muchos pues se dejaron llevar por lo que sabían de las tradiciones sobre los milagritos, quizás se enteraron de esos países. ¿Y qué pasa? Que cada milagrito de esto, si la persona estaba enferma, por ejemplo, de la cabeza, un padecimiento en la cabeza, esta prendita se la dedicaban al santo de su devoción. Cualquier santo, no había un santo en específico de que le iba con la enfermedad, sino al santo de su devoción. Le prometían una cabecita bien sea de plata, de cobre, de metal, quizá de madera. Le prometían ese milagrito para que los curara. Muchas veces pues la cura venía, muchas veces ni se sabía si era por casualidad o por las medicinas o en verdad se hizo el milagro. Pero que había mucha creencia en el pasado sobre estas piezas. Aquí tenemos la mitad del cuerpo, lo que llamamos el torso. Tenemos la parte del cuerpo de arriba hacia abajo, del torso hacia los pies, los que estaban afectados de la espalda, del área de la espalda en general, los que estaban afectados de la columna vertebral, los riñones, por ejemplo, los pulmones, la dentadura. Había gente que se le desprendían las quijadas. Y sobre eso le contaría una anécdota que me enteré hace muchos años. La quijada, por ejemplo, el seno en la mujer, la vista, los ojos, otra vez medio torso aquí hacia abajo, los que padecían de algún brazo, de alguna extremidad, los que padecían de los pies, y en este caso la rodilla dobladita aquí, la pierna dobladita es los que padecían de las rodillas, los que padecían de los corazones, lo de las manos, y habían otras cosas que no eran enfermedades físicas, sino enfermedades de la sociedad, de la economía, que eran los que no podían tener una casa, los que tenían un animalito, que no se le curaba ni con veterinario ni con nada, solamente lo dejaban pues que murieran. Pues para mí que le pedían a San Francisco con el animalito que le curara, porque era el dueño, el rey y el jefe de los animalitos. Y los que no tenían casa, me atrevería a decir que le pedían a Santa Eduviges, que es la patrona y los protectores de los que tenemos las casas, gracias a Dios. Ella reparaba conventos, monasterios, cosas, y por la ciudad los que necesitaban, por los que no tienen hogar, pues también le hacen la promesita a ella, en la iglesia, en su casa, como un culto, para que lo consiguiera y le concediera lo que ellos le pedían. Ya de ex voto a milagro, ya pues el milagro se hizo. Y una anécdota que quería contarle, como le dije, cuando mencioné la dentadura, esto significa la quijada, la mandíbula. Un artesano nuestro del pasado, don Francisco Rivera, de Orocovis, y esto pues no es una leyenda, sino más bien un cuento de verdad, una historia real. Se dice que él tenía una yeguita que le llamábamos Ike Bellote. Pero ¿qué pasa? Que la gente lo veía cuando iba por los pueblos, quizás a vender sus piezas o a hacer cualquier otra cosa, con un paño amarrado alrededor de la cabeza que lo cogía la mandíbula. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tenía ese paño amarrado y era porque se le desprendía la mandíbula. Y todavía en la actualidad, en pleno siglo XX-XXI, hay gente que tiene ese padecimiento. Pero en ese pasado, del 1800 algo, él le prometió, que no fue un ex voto, sino una promesa que le hizo a San Antonio, que si él le curaba el padecimiento de la quijada, se la dejaba en su sitio y no volvía más a tener ese problema, pues él se iba, si el milagro era concedido,
se atrevió a prometerle a San Antonio que se iba a guindar lo que llaman una potala o una pesa de plomo por 6 meses en la quijada o en la cabeza. Iba a estar 6 meses con esa potala si él notaba que la quijada iba a ser restaurada por el santo por esa petición que hizo. Y dicen que sí, el milagro se hizo. Y estuvo 6 meses con la potala. Eso, uno de nuestros santeros del pasado. Y esa historia pues la repetirán muchos por ahí los que tienen conocimiento y los que conocieron a ese maestro del pasado y a la familia. Pueden relatar lo mismo que yo lo estoy relatando o algo parecido. Pero dicen que sí. La fe, la devoción y la cosa que uno siente por estos seres, por esta cosa del Señor, se logran siempre y cuando uno de corazón hace esas peticiones. Y para mí que él puso todo su corazón cuando hizo esa petición, porque estaba cansado de sufrir de eso. Créanme o no, eso es una realidad. Y dicen que sí, sucedió. Pues gracias por compartir la anécdota y explicarnos un poco acerca de los milagritos. So here we see an example of Don Luis's metal work. And this has to do with the tradition of milagritos, or ex votos. So there are small sculptures, and you see the tradition in many parts of the world. And in Puerto Rico, like in other places, sometimes people who have an illness or a problem would lose faith in medical doctors, and so they would turn to their faith and religious practices and follow the tradition of milagritos. So if they followed a particular saint, they would make a promise to that saint that they would obtain for them and give them one of these small items in exchange for their restored health. And if you notice, the small pieces of metal are shaped come in different shapes and sizes, and they show different parts of the body. You see a head, you see a torso, you see different organs like lungs, eyes, arms, legs, teeth, and so on. So the idea was you promise the devotional item to the saint in exchange for the miracle of restored health. And he shared with us an anecdote about an artisan from here in Puerto Rico, Don Francisco Rivera, from the town of Orocovis. And Don Francisco Rivera had a horse, and people would always see him traveling on his horse with a handkerchief or a piece of fabric tied around his head. And what happened was that he had a problem with his jaw, that it would become unhinged or undone. And he promised the Saint San Antonio that if he were to be cured, then he would hang a lead weight from his jaw or head for 6 months. And people say that indeed he was cured, and that indeed he did hang that lead weight from his head as a devotion to San Antonio for those 6 months. So it's really a reflection of not only the craft that goes into these pieces, but also the different ways that faith is manifested among the communities and populations here in Puerto Rico. Tomamos una pausa, ¿está bien? Sí. Y después seguimos con una conversación para concluir. We're going to take a brief pause. You're watching the Smithsonian Latino Virtual Museum. We're here having a chat with Master Artisan Luis Gonzalez in Toa Alta, Puerto Rico. Stay tuned. We'll have a final segment where he will tell us a little bit about how he feels, his feelings as a woodcarver of saints and as a master artisan, and as well as a little bit more about his inspiration and the importance of his work for the maintenance of community and tradition. Thank you. Mira, sácale la de eso era que le va a tomar de cerca las piezas a la... Para enfocarlo.